Comienza un nuevo CNN Tiempo. Bienvenidos y bienvenidas. Noche de día martes. Vamos a proyectar cómo sigue la semana. Atención, un pequeño adelanto. El día de mañana, pic de temperatura en varias regiones de nuestro país. Pero ¿qué pasará, por ejemplo, el día viernes, el día feriado, iniciando un nuevo fin de semana? Todo eso se los vamos a contar de ahora en adelante en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Pero para comenzar queremos proponer, como siempre, un tema de conversación. Y en esta oportunidad tiene como foco principal, por una parte, los terremotos y por otro lado, los volcanes. ¿Cuál es la conexión entre ambos eventos cuando hablamos, por una parte, yo ya les decía, de sismos y por otro lado, de activación de volcanes? ¿Cómo explicar, por ejemplo, lo que sucedió en el este de Rusia hace algunas semanas? Se lo vamos a preguntar a esta hora al geofísico de la UC de Temuco, Cristian Farías, que nos acompaña en CNN Tiempo y ya lo vemos en la pantalla de nuestro programa. ¿Cómo has estado, Cristian? Muy buenas noches. Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Cristian, interesados en profundizar en este tema que estuvo muy presente, yo decía, en la presentación hace algunas semanas, pero que nos puede servir de lección también a países como Chile, sabemos, un país sísmico y también con gran presencia de volcanes en nuestro país. Para partir, Cristian, ¿podrías explicarnos la conexión entre un terremoto y la actividad volcánica, poniendo como ejemplo lo que pasó en el este de Rusia, lo decíamos al principio? Sí, claro, la pregunta de qué le pasa a un volcán después de un terremoto es una que la gente se ha hecho durante mucho tiempo y está muy basada en esta idea de que después de un terremoto podría aparecer una erupción volcánica en un lugar relativamente cerca de donde ocurrió el terremoto. El tema es que de eso no hay tanto. Es decir, ha ocurrido, pero han sido menos las veces que eso ha pasado. Uno de los casos más famosos, de hecho, ocurrió en Chile. 2 días después del terremoto de 1960, el Cordón Caulle hizo una erupción bastante potente que estaba claramente ligada a lo que el terremoto le hizo al volcán. Pero sin embargo, los volcanes que estaban al lado no hicieron mucho durante los días que siguieron. Entonces no parecía ser que hay una relación como uno a uno, que tienes un gran terremoto y de inmediato tienes una erupción ¿Y no hay volcánica. evidencia que nos permita explicar esa diferencia? Claro, y a eso va el punto también. El tema es que en los últimos 20 años, sobre todo, en la medida que hemos podido monitorear volcanes más de cerca, nos hemos dado cuenta que muchas de las respuestas de los volcanes no son de erupciones, sino que la erupción es como el caso crítico. Y es súper interesante porque hay muchos volcanes que tienen muchos enjambres sísmicos cerca de cuando están cerca de una zona donde ocurrió un terremoto. Ujú. Otros literalmente entran en periodos de calma. Y son cosas que tú no puedes verlas a menos que tengas instrumentación ahí mismo. Entonces, si tú vas a 1960, obviamente que no tienes cómo saber qué le pasó al resto de los volcanes vecinos al Cordón Caulle. Quizás les pasó alguna cosa chica, pero no hubo una erupción. La erupción es el caso crítico, lo más extremo. Y para que eso pase, el volcán ya tiene que estar como más o menos cerca de estar cerca de una erupción y el terremoto de alguna forma viene como a pegar el último empujón, Sí, te digámoslo. entiendo, claro. Pero, claro, Sí, sí, por favor, pero el termina. asunto... No, claro, el asunto es que eh, no solamente esa es la única respuesta que puede pasar. Por ejemplo, después del terremoto del Maule del 2010, si bien no tuvimos ninguna erupción inmediata, si uno mira los volcanes más activos que están en la zona de ruptura del terremoto del 2010, que son el Planchón Peteró, el Copahue, el Nevado de Chillán, todos ellos han tenido muchísima actividad desde el 2010 hasta ahora. No tanta la que tenían, digamos, en los 15 años previos al terremoto del 2010. Y eso te marca de que el terremoto también genera una influencia de largo plazo. Ahora, ¿cómo lo conectamos con Kamchatka? Bueno, ahí tenemos el caso más parecido a lo del Cordón Caulle. Hubo un terremoto muy grande y un volcán que no hacía erupción hacía Cristian, más de 400 años empezó a hacer erupción. Dime. a propósito de lo que tú planteabas en tu respuesta anterior, que ha habido más actividad post-terremoto 2010, un Ujú. eventual nuevo terremoto podría convertirse en el empujón perfecto para activar volcanes en nuestro país, para generar erupciones de consideración. No tanto de consideración, pero sí tú puedes desestabilizar a un volcán. Quizás la idea es como que uno puede desestabilizar el volcán, pero cuán inestable pueda terminar depende más del volcán que del terremoto. De hecho, lo que tú preguntas pasó.
tenemos el terremoto del Maule del 2010, que uno puede plantear que es un gran desestabilizador de la zona Ujú. centro-sur de los volcanes chilenos, pero después viene el terremoto del 2015 y Yapel. Y ese terremoto gatilló una respuesta en el Copahue, que ya venía medio alterado y tuvo una pequeña erupción 2 semanas después. Tienes el Nevado de Chillán, de que ese volcán venía también un poco alterado, pero sin erupción, viene el terremoto y uno ve cómo el volcán se empieza a desestabilizar más todavía y termina empezando una erupción unos cuantos meses después del terremoto de Yapel. Entonces, en efecto, esta idea de ver cómo va la estabilidad de los volcanes y cómo un terremoto consigue desestabilizarlos es parte de lo que estamos entendiendo ahora y que es un tema súper nuevo dentro de las ciencias de la Tierra, pero que también nos puede dar un montón de respuestas acerca de cómo los volcanes realmente operan. Claro. Y además, por ejemplo, de lo que pasó hace algunas semanas en el este de Rusia, tú nos hablabas de eso, Claro. o por ejemplo también recordando el antecedente histórico de Chile en 1960, ¿hay otros ejemplos en el mundo que nos hagan hablar otra vez de este parangón, de este vínculo entre terremotos y erupción volcánica? En general no hay, cuesta encontrar el uno a uno, es decir, este caso donde viene el terremoto y al día o los 2 días después aparece un volcán haciendo erupción causalmente conectado, porque obviamente como siempre hay 40 50 volcanes haciendo erupción, hay veces que simplemente el volcán estaba haciendo erupción y seguía haciendo erupción, no pasó mucho más. Pero causalmente conectados que uno puede establecer algo, estadísticamente uno ve que hay como un espacio de 1 o 2 años más o menos en los cuales los volcanes que están cerca de una zona de un terremoto tienden a tener más erupciones. Entonces, más que el terremoto gatille una erupción, lo que el terremoto puede hacer es ayudar a desestabilizar el volcán y de ahí el volcán verá cómo se porta, digamos, para ver si es que realmente consigue o no consigue tener una erupción. Pero también nos pasa lo otro, que a veces los volcanes se calman. Entonces el terremoto termina siendo un, un perturbador muy importante de la actividad volcánica, al menos en lo que hemos podido ver en Chile. Claro que sí. Y a propósito de la cantidad de tiempo, mira, acá tenemos una pregunta en las redes que es bien interesante. Si un volcán erupciona 10 o 50 años después de un terremoto, ¿se puede considerar que hay una relación causal? ¿Cuál es el periodo de tiempo máximo en el que se podría establecer dicha conexión? Oh, esa gran pregunta. Y la respuesta no es tan fácil. Hay veces que es medio obvio. Un día después, 2 días después, como súper obvio que el terremoto algo tiene que ver, como lo que pasa, como lo de Kamchatka, un terremoto magnitud 8.8, un par de días después, un volcán que no hacía erupción hacía 400, más de 400 años hace erupción. Eso seguramente va a tener una relación causal, aunque hay que demostrarlo mirando los instrumentos y mirando que haya habido un cambio claro en cómo se comporta el volcán. Ahora, después, 2 años después, 5 años después, 20 años después, también puede ser especialmente en los primeros años, 2, 5, incluso 7. Eh, y eso está un poco en estudio. ¿Cuánto es el tiempo de influencia de un terremoto sobre un volcán? Pero como, como no es uno a uno, sino más bien es como el tratar al terremoto como una influencia sobre el volcán. Claro, el terremoto como que ayuda a que el volcán haga cosas, pero el volcán tiene la última palabra, si quieres verlo así. Porque Mm, si vemos incluso el caso de Chile, tienes el Nevado de Chillán, el Copahue que hacen cosas, pero el Kayaki que está al lado del Copahue no le pasa nada porque seguramente nunca ha estado en un estado suficientemente alterado como para que un terremoto le pueda hacer algo, ¿me entiendes? Y eso claro. significa de que vas viendo volcán a volcán y por eso es tan importante monitorear, porque ahí tú te vas dando cuenta de cómo van cambiando las tendencias del volcán y cómo eso uno lo puede ligar al terremoto. Y eso fue lo que eso ha sido lo que hemos hecho en estos últimos años investigando también. Claro que sí, Cristian. ¿Y qué tipo de respuestas o qué tipo de cambios, a qué señales debemos estar atentos en un volcán luego de un terremoto, incluso si no se activa, incluso si no hace erupción? ¿Hay algunas señales, cambios que el volcán presente? Lo más común que hay es que haya un cambio en la cantidad de sismos que genera un volcán. Un volcán siempre genera sismos chicos, cosas de magnitud 1, 2, 0 punto y algo, que siempre pasan. Pero cuando viene un sismo grande, hemos visto muchas veces que los volcanes tienden a responder con un incremento en su sismicidad que puede durar un par de días. De hecho, hay un artículo muy lindo después del terremoto de Tohoku en Japón, Ya. el 2011, donde se ve que hay muchas zonas de falla y muchos volcanes que muestran enjambres después del terremoto. Ninguno llega a erupcionar, pero muchos responden. Y duran un par de días y semanas las respuestas, pero se ven instrumentalmente. Entonces, que cambie la sismicidad es algo importante. Lo otro que, y eso lo hemos visto en Chile también,
De hecho, el terremoto del Maule generó un enjambre en un volcán en Bolivia. Imagínate, súper lejos y aún así lo conseguía hacer. Y luego, ¿Por dependiendo qué se de llega a producir cómo... eso, Cristian, pese a la distancia? por- porque las ondas viajan mucho y viajan llegan bastante fuerte a muchos lados. Y esa es una gran pregunta también porque nos van indicando que los volcanes pueden ser súper sensibles ante las perturbaciones de un terremoto. De Mira, hecho, es lo que nos pasó con el terremoto de Illapel, terremoto de magnitud 8.3 del 2015, ¿no? en el 2015, Sí. y resulta que el volcán Copahue responde con un enjambre sísmico inmediatamente después. Y el volcán Copahue está de Los Ángeles, en la región del Biobío, para la cordillera. Mm. Entonces, una cuestión tan lejos responde a un sismo y después de eso, el volcán que ya venía inestable se desestabilizó más todavía y tuvimos nuevas explosiones. Entonces, parece que los volcanes cuando ya vienen un poco alterados son súper sensibles ante las perturbaciones externas. Y eso le pasó también, por ejemplo, a la laguna del Maule. No hubo una erupción, pero después de un sismo de magnitud 6.2 en el 30 de marzo del 2023 en la costa, a unos 200 kilómetros de la laguna. Si alguien estaba en la laguna, capaz que ni siquiera sintió el sismo, pero la laguna respondió con un enjambre sísmico muy grande y muy marcado porque aparentemente ya estaba suficientemente sensible para poder responder ante una perturbación pequeña. Y eso es parte de lo que hemos ido descubriendo estos últimos años mientras hemos estado estudiando. Cristian, y con estos antecedentes, ¿tú consideras que los planes de emergencia de nuestro país consideran estas posibilidades? No los consideran para nada. Lo que pasa es que una de las cuestiones que no está muy considerada dentro de los planes de emergencia en Chile bueno, son dos cosas en realidad. Una, la multiamenaza, es decir, que hayan varias cosas que pasen al mismo tiempo o en tiempos cercanos. Un terremoto que ocurre y que, por ejemplo, ocurre cuando hay incendios forestales cerca. Que son dos escenarios distintos, pero que pueden ocurrir en tiempos cercanos. Y otro que son las amenazas en cascada, cuando uno gatilla otra cosa, que gatilla otra cosa, que gatilla otra cosa. Y esa cuestión es súper importante también porque empiezas con un sismo, eso te puede desencadenar un cambio de actividad en un volcán, que hace que tengas que distribuir un montón de esfuerzos para allá, Ujú. y eso no se considera mucho porque, porque siempre pensamos como en una amenaza a la vez, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar también. Entiendo. Cristian, para finalizar, dos preguntas, la última o la penúltima más bien relacionada a los volcanes. ¿Hay alguno en nuestro país que, debido a sus características particulares, sea más susceptible a reaccionar ante un evento sísmico? Eso antes de finalizar o antes de hacerte la última pregunta, más bien. Es gran pregunta, es tremenda pregunta. Mm. Hasta ahora lo que hemos encontrado en este proyecto Fondesit que estamos ejecutando estos últimos años es que parecía ser que los volcanes que están con más potencialidades son los que tienen como campos hidrotermales grandes, o sea, harta terma cerca. Un Copahue, un Planchón Peteroa, un Nevado de Chillán, un Villarrica, por ejemplo, que pueden ser como bien sensibles porque parece que ese fluido es el que responde más fácil. Eh, pero esos pueden ser, pero siempre te pueden aparecer otros. Y claro, eso implica de que tiene ciertas características de los volcanes que son bien importantes y lo otro que también es importante es en qué fallas están, cuál es la orientación de las fallas, Mm. porque las fallas terminan siendo el camino para que los fluidos asciendan al volcán y si el terremoto afecta una falla, el volcán puede ser afectado también. Entiendo. Entonces, esa mezcla de dos cosas es la que va ahí, pero en general uno piensa en volcanes como el Copahue, como el Planchón Peteroa, como dos volcanes muy importantes en este tipo de estudios. Ok, a poner el foco ahí, a fortalecer nuestros planes de emergencia, como decía Cristian Farías también en la respuesta anterior. Y para finalizar, Cristian, bueno, lo hablamos hace algunas semanas atrás cuando sucede la emergencia, la verdadera tragedia de la división El Teniente de Codelco en la región de O'Higgins. Hablamos en varias entrevistas de la importancia del monitoreo sísmico en la faena minera. Y a propósito que Sí. estábamos hablando de sismo, no quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte precisamente por eso cómo fortalecer dicho monitoreo, que dicha información sea de acceso totalmente público, por ejemplo, para que esta faena no se vea expuesta a estos eventuales peligros. Ya sabemos lo que pasó, lo repito, hace prácticamente 2 semanas atrás. En general, uno puede entender de que ciertas faenas requieran un manejo de información un poquito más confidencial. Se puede entender. Pero cuando se habla de seguridad es súper importante que los datos sean lo más públicos que se pueda.
y si faltan, que entonces al menos la red sismológica se extienda hacia las zonas cordilleranas, porque ahí ocurren estos sismos de magnitud 3, ocurren estos sismos de magnitud 4, a veces sismos de magnitud 6 incluso en las zonas cordilleranas, eh, eh, as- y que son bien superficiales, entonces pueden hacer mucho daño en la medida que estemos expuestos a ellos. Y por tanto, hoy más que nunca necesitamos pensar en cómo la red sismológica del país empieza a moverse hacia la cordillera Mm, para cubrir no solamente las faenas mineras, sino que las fallas activas, los espacios entre los volcanes. El Cernagiomín tiene cubiertos los volcanes, pero no el espacio entre ellos, por ejemplo, y ahí está lleno de fallas. Entonces, todo ese tipo de cosas son cuestiones que hay que ir trabajando, y Chile requiere, como siempre, una red que esté a la altura de sus amenazas, y Chile tiene muchas amenazas como las sí, hemos claro. visto. Por lo tanto, tenemos que mejorar en ese aspecto también, y requiere una inversión fuerte, pero también requiere que haya una visión de Estado al respecto. Claro, el monitoreo sísmico se hace, pero esa información hay que bajarla, sobre todo a Sí. quienes trabajan en la faena minera, a que la entiendan a cabalidad, que no solo tengan el contenido, sino que también la entiendan y la sepan interpretar precisamente cuando se está llevando adelante el trabajo en minería. Y bueno, si esa información llega a la ciudadanía, tanto mejor también. Cristian Sí. Farías, te quiero agradecer la comunicación, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Gracias otra vez por esta entrevista. Seguimos conectados. Muchas gracias y buenas noches.